oportunidad de nacer en un hogar cristiano con todas las ventajas que eso conlleva. Y todo estaba bien. Yo siempre fui correcta, fui una niña muy correcta, me gustaba hacerlo bien hecho. Era mi entorno, o sea, la iglesia, el colegio cristiano y todo donde me movía hasta que llegué a la adolescencia. Dios nos envió a Jesucristo. Cuando llegué a esta etapa de mi vida, comencé a perder mi identidad. Empecé a dejarme influenciar por mi entorno, ya que la mayoría de los jóvenes hacían lo que querían. Y me dejó de importar lo que mi familia pensara de mí, lo que me habían enseñado, me dejaron de importar mis valores y comencé a luchar por ser quien yo no era, aunque tuviera que renunciar a mí misma para ello. Al fin y al cabo, yo no había decidido ser cristiana. Fue una decisión que mis padres tomaron por mí. Yo no le había dicho a nadie que yo quería ser cristiana y todos esos pensamientos como que llenaban mi mente. Aunque no tenía la suficiente valentía para enfrentar esa situación delante de mis padres, sino que tomé una decisión. Tomé la decisión de esperar tener 18 años para salirme abiertamente de la iglesia, dejar de profesar la fe cristiana y pues rebelarme contra mis padres y todo eso. Comencé a entrar en un estado de locura porque tenía que ser una persona delante de mis padres, tenía que seguir yendo a la iglesia, pero a la vez era otra persona completamente diferente cuando estaba delante de mis amigos o en el colegio, etc. Y todo siguió así hasta que llegué a una situación extrema de mi vida, una circunstancia muy difícil por la misma vida que estaba llevando y fueron situaciones que me provocaron mucho dolor. Llegué a la etapa más difícil de mi vida. No me dejes caer de tu santa presencia, no. Cada vez que yo salía, cada vez que caminaba en la calle, me sentía con un peso en el corazón. Me pesaba incluso caminar, porque era un dolor, un vacío tan grande. Me sentía tan hipócrita, sentía que nadie me amaba de verdad, porque nadie me amaba a mí. Yo no le mostraba a nadie realmente quién yo era. Así que todo eso pues empezó a tornarse en una situación muy difícil hasta que ya no pude, por mis propias fuerzas, ya no pude seguir más. Necesito de ti. Y fue ahí donde tuve que tomar una decisión. Tenía que elegir un rumbo. Me pasaban formas por la mente de cómo quitarme la vida, porque ya yo no quería seguir viviendo. No me quedó otra alternativa que ir a Dios, buscar a aquel que podía confortar mi corazón. Pero no fui con esas intenciones, sino que fui a pelear con Él, a preguntarle por qué yo había nacido, por qué yo tenía que llevar esa vida que yo no había elegido, que si era para eso que yo había nacido, prefería no vivir. Y todas esas cosas, ¿verdad? Empecé a pelear con Él, lloré esa noche hasta que se acabaron mis lágrimas. Y una vez que terminé de llorar, que terminé de expresarme, que terminé de pelear, pues recuerdo que sentí una paz en mi corazón que yo no puedo explicar. Yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Y cuando sentí esa presencia maravillosa, escuché la voz de Dios. Cómo habló a mi mente, cómo habló a mi corazón, diciéndome, muchas personas se pueden salvar si tú les predicas. Y yo incluso cuando escuché eso así, yo pensé que me estaba volviendo loca esa noche. Yo dije, bueno, estaba llorando tanto que no sé. Pero como una confirmación el Señor me lo volvió a repetir. Muchas personas se pueden salvar si tú les predicas. Y en ese momento fue como una reacción de, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Yo nunca he predicado en mi vida, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, fue como que no podía entender por qué Dios quería usarme a mí. Una persona que durante toda su vida lo que hizo fue rechazarle, dejarle de lado, negarle. ¿Cómo quería usarme para que personas pudieran llegar a sus pies? Eso era algo que yo no entendía. Pero a la vez eso fue algo que le dio un propósito a mi vida, me dio valor. Entendí que yo era importante para alguien, entendí que yo era importante para Dios.
Recuerdo que después que escuché esas palabras, fui a buscar una Biblia que tenía de decoración en mi cuarto de quinceañeras, que nunca la leía, y comencé a leerla desde el principio. Y recuerdo cuánto me impactaron esas historias esa noche, o sea, el Génesis, la historia de Abraham, de Isaac, de José. Yo quise tomar esa decisión que tomó José cuando se lo llevaron cautivo a Egipto, que decidió serle fiel a Dios donde quiera que estuviese, bajo cualquier circunstancia. Yo tomé esa decisión esa noche. Quise serle fiel a Dios bajo cualquier circunstancia, aunque nadie me esté mirando, en mis pensamientos, en mi mente, en mi cuarto, donde quiera que me encuentre. Quise serle fiel a Dios. Y una vez me entregué a Él, pues Dios puso un hermoso ministerio en mis manos, el ministerio de la música. Comencé a cantar, comencé a testificar, comencé a predicar, y mi vida cobró sentido cuando empecé a hablar de Dios, cuando viví para Dios. Comprendí que Él tiene mayores sueños que los míos, que sus metas son más grandes que las mías, que Él es soberano y Él quiere lo mejor para mí. Así que decidí entregar mi voluntad a su voluntad, o sea, a dejar lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere, porque Él quiere lo mejor para mí. No digo que eso fue de un día para otro, no fue que una noche pasó eso y al otro día ya, pum, toda mi vida cambió. No, fue un proceso difícil porque también Satanás empezó a atacarme mucho, pero decidí luchar y era mucho más fácil porque Dios estaba de mi lado. Yo estaba del lado de Dios. Y he visto que muchas personas andan buscando la felicidad, pero no hay felicidad sin Dios. Hay una parte de nuestra vida, de nuestra existencia, que necesita adorar a Dios, necesita entregarse al Señor para poder obtener la felicidad. Y yo estoy aquí para contarlo. Le doy muchas gracias a Dios porque soy feliz. Soy feliz gracias a Él, llevo una vida plena, llevo una vida con propósito. Y cuento esta experiencia para que sea de bendición para ti, para que sepas que no importa en la circunstancia en la que estés, no importa lo que estés pasando, Dios está ahí, no para recriminarte, no para decirte qué hiciste, me trataste así o me negaste o esto o lo otro, como yo pensaba que me lo iba a encontrar, sino que está ahí ansioso de que llegues con tus cargas, con tus problemas, porque Él dijo en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda, y aunque murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Acerca de las instrucciones para salir al campo. Me siento muy feliz porque muchas personas están respondiendo a este llamado y están saliendo y quieren saber pues las cosas que hay que... Ya habíamos dicho desde antes que se iba a abrir una puerta. Esta puerta está abierta, el mundo se va a volver a abrir, pero no va a ser por mucho tiempo, así que tienes que aprovechar, tienes que orar al Señor para que el Señor te abra el camino, te abra las puertas y que te ayude a salir, a hacer preparativos ya. La situación mundial va a empeorar y va a ser muy difícil. Los que permanezcan en las ciudades van a tener una situación realmente difícil. ¿Cómo lo hago si no tengo dinero? Bueno, es muy importante creer en Dios. Créele a Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Lo decimos mucho de boca, pero nunca lo hemos puesto en práctica. Creamos en Dios, aumentemos nuestra fe y te aseguro que Él te va a ayudar. Y haz todo lo que esté en tu mano. O sea, vende lo que tienes. Si tienes una vajilla, ropa, o sea, muebles que tengas en la casa, vende todas esas cosas. Algo, todos tenemos algo, nevera, qué sé yo, cosas que en el campo quizás no son necesarias.
Pueden unirse varias familias, pero tienen que tener un mismo propósito, una misma visión, objetivos similares. Que quieran vivir una vida, pero no a mudarse de resort al campo o por miedo a lo que está pasando en la ciudad, sino que realmente quieran vivir este estilo de vida como Dios quiere que se viva para alcanzar el carácter que se necesita para llegar al cielo. Esto es súper importante, muchísima oración para que el Señor te diga con quién tienes que salir. Vamos a ver 7 puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de salir al campo. Número 7, casa pequeña. Cuando nosotros nos mudamos al campo, pues vinimos con la idea de acoger personas, de ayudar de la familia cuando venga, y pues quisimos construir una casa pues grande, con cuartos grandes, una sala gigante y todo. Pero nos dimos cuenta que realmente no funciona. Ya el Señor lo ha dejado saber que se necesita casa pequeña. Cuando se tiene casa grande se pierde la intimidad familiar, se pierde un montón de dinero porque las construcciones grandes pues todo es a lo grande. También se pierde mucho tiempo porque eso hay que estar todo el tiempo limpiando y se pasa mucho tiempo dentro de la casa y eso no es el ideal. Lo mejor es tener una casa pequeña y si quieres acoger personas y todo, pues hacer más, así como cabañitas y todo para acoger personas, y de verdad que va a ser muchísimo mejor, aparte de que no se pierde mucho tiempo dentro de la casa ni limpiando, porque el tiempo hay que pasarlo fuera. Cuando nosotros nos vamos al campo es a pasar tiempo en la naturaleza, no es a estar todo el tiempo metido en la casa. Esto es también súper mega importante. No podemos irnos a un lugar donde te dé el espacio de construir una casita y nada más, no. Hay que prepararse, hay que sembrar. Muy pronto va a llegar un tiempo donde no se va a poder ni comprar ni vender. Es importante pues nosotros tener un terreno donde podamos sembrar lo que vamos a comer. Así que tenemos que tener amplio espacio para tener nuestro huerto, nuestros víveres, nuestra agricultura con todo lo que esto conlleva, y que todo lo que comamos pues lo podamos producir de ahí. Al principio no es fácil, pero poco a poco, y que se tenga ese terreno amplio para poder hacer todas estas siembras que son súper importantes, y cada vez más, como ya vamos a estar viendo, porque viene hambre, todas estas crisis que estamos viendo, el mundo no va a volver a ser el mismo. Aunque aparentemente sí, es como una ilusión que quieren hacer o no sé, pero el mundo no va a ser el mismo. Va a haber un pequeño tiempo de paz, pero otra vez van a venir la crisis y muchísimo peor. Número 5. Semillas para guardar y para comer. Tenemos que tener semillas para sembrar y tenemos que guardar semillas. Esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Semillas para sembrar y semillas para guardar. Muy importante. Número 4. Agua propia. No caigan en el error de adquirir un terreno que no tenga agua, porque hemos conocido personas que han cometido ese error y se lamentan un montón porque no funciona. El agua es vida. Donde no hay agua, no hay vida. No funciona la agricultura. En las casas es muy incómodo. Y lo mejor es que en tu propiedad haya agua pura, agua propia, manantiales. Número 3. Un lugar donde no seamos privados de adorar a Dios. Esto es muy importante, un lugar donde no tengamos vecinos cerca. Si por ejemplo un vecino pone una música que no agrada a nuestros oídos, que no agrada a Dios, pues que no te moleste, que no llegue a donde tú estás. O sea, que tengas espacio suficiente, que sea un lugar apartado para que no seas privado de adorar a Dios. Número 2. Sitios donde nadie quiera estar. ¿Qué significa esto? Pues un lugar que sea de difícil acceso, el camino quizás que no sea tan fácil, que tenga la autopista o todo así cerca, porque entonces esto interrumpe muchas veces el propósito que Dios tiene con nosotros, sino que sean lugares que estén apartados y todo. Y cuando digo donde nadie quiera estar, por ejemplo, lugares donde todo el mundo quisiera ir por lo fácil, por lo cómodo, por lo rápido, no. Lo mejor es que si la gente quiere estar, que sea porque la bendición de Dios está en ese lugar, que se siente la paz y todo, pero no por la comodidad y la facilidad que se tiene para llegar al lugar.
Y número 1, llevar lo estrictamente necesario. No mudemos la ciudad al campo. Hay un montón de cosas que no son necesarias en el campo. Que si juego de habitación, que si juego de comedor, que si un montón de cosas que no van a hacer falta. Realmente, se lo digo por experiencia, no hacen falta en el campo. Así tener tantas cosas. ¿Qué es lo estrictamente necesario? Abrigo, techo, comida y medicina. A lo que me refiero con medicina es tener nuestras plantas medicinales. Si ponemos esto en práctica, seguro que te va a ir bien. Ubiquémonos, no nos dilatemos más. La dilación es un arma satánica que te duerme, que hace que se te pase el tiempo sin tomar decisiones importantes. Esto tenemos que desterrarlo, tenemos que desecharlo y tenemos que tomar decisiones hoy. Hoy tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que podamos ser su propiedad, porque la propiedad de Dios nadie la puede tocar. Incendios, terremotos, inundaciones, huracanes. ¿Por qué ocurren estos desastres? ¿Son provocados por el hombre o consecuencias naturales? Preocupados por un mundo destruido y contaminado. Preocupados por los incendios y el calentamiento global. Preocupados por aquellas generaciones que vienen detrás. La basura producida y la contaminación en el mar. Campañas vienen, acuerdos van, tratando de buscar una solución mundial. Sin embargo, todo sigue empeorando. Ignoramos que la solución está en nuestras manos. ¿Realmente estamos preocupados? Ya Dios desde el principio lo había pensado, al darle a la tierra un día de descanso. Después que finalizan las labores del día, llega el reposo que tanto el cuerpo necesita. Así ocurre con la tierra, lo pide a gritos y con urgencia. Está gritando por todos lados por un día de descanso. Hay que darle a la tierra lo que tanto está necesitando. Pero, ¿qué día? ¿Cualquiera? No. Aquel que en el principio fue creado, bendecido y santificado. Aunque hoy no se valora, más bien es pisoteado. El día donde la tierra debe descansar, pero sobre todas las cosas acercarme a mi Padre Celestial. Hoy vivirá, mañana confío en Él. Millones de personas han dejado su patria, su familia, su hogar, para alcanzar el éxito y la prosperidad en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el secreto del poder y la prosperidad de esta nación? Veamos qué hizo de Estados Unidos una gran nación y por qué va rumbo, poco a poco, a la ruina nacional, donde el sueño americano no existirá más. Remontémonos cientos de años atrás, a principios del siglo XVII, después de un largo periodo de persecución papal, en el que hombres sin libertad de culto eran llevados a la hoguera, torturados y martirizados por no sacrificar su fe. Los reformadores ingleses no podían adorar a Dios conforme a su conciencia porque las leyes terrenales lo prohibían. Acechados, perseguidos, martirizados, no esperaban mejores días para lo porvenir. Y muchos se convencieron de que para poder servir a Dios conforme a los dictados de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. En su fuga, habían tenido que dejar sus casas, sus bienes y medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña. Comprendían que eran peregrinos y aunque vivían en el destierro, en medio de contratiempos, crecían
su amor y su fe. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, un lugar donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, decidieron avanzar sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Y así llamaron a la ciudad donde llegaron, Providence. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. América, tierra de libertad. Se cumplieron las palabras de Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, representando a Estados Unidos, ayudó a la mujer, que es la iglesia fiel de Dios, de ese río de persecución que había echado el dragón, es decir, Satanás, a través del papado. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a un largo viaje a través del mar, para soportar las privaciones y los peligros de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Quedó demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta de esta nación.